Mi nombre es Fernando Parra López, contador privado. Tengo 71 años, todavía estoy en la vida laboral. Cuéntenos un poquito sobre su infancia, cómo era. Bueno, yo nací en el año 46 en la ciudad de Bogotá. Eh, Mi infancia la pasé en Bogotá, luego me internaron en un seminario, unos terciarios capuchinos. Ahí hice mi primaria, también parte del bachillerato, y posteriormente fui a la universidad. Me tocaba trabajar y estudiar de noche. Ahora cuéntenos más o menos si en esa época, cuando usted empezó a laborar, se preocupaban por ahorrar electricidad o no le prestaban mayor importancia. No tocaban casi ese punto porque no era como muy necesario, ¿no? Las empresas trabajaban normalmente. La empresa de energía de Bogotá, que en esa época pues era muy grande y muy buena, no había mayor complicación en ese aspecto. Las empresas trabajan normalmente, no había ningún inconveniente, no había restricción de la luz, todo funcionaba normalmente, porque no había pues la demanda que hay hoy, porque hoy todo se mueve a base de electricidad, de energía. Entonces, inclusive en esa época en Bogotá habían unos buses que se llamaban los trolis, y esos iban con unos cables hacia arriba, como los cables que lleva el metro hoy día, pero estos eran unas tirantas que llevaban en la parte de atrás, iban conectadas a la luz. Entonces, eso era lo que hacía mover el famoso bus, y eran muy grandes, más o menos eran de una capacidad como para 150 personas, eran larguísimos, eran muy bonitos, sino que eso lo quebró prácticamente el sindicato de los mismos choferes de esa empresa. Los trolis se llamaban el trolley, pero era un servicio muy bueno, pero como en este país todo lo bueno lo acaban, entonces acabaron con ese servicio. ¿Qué diferencia ve entre las empresas de antes o las fábricas y las de ahora? Bueno, la diferencia es mucha. En esa época pues las fábricas eran como más recogiditas. Digamos, en la fábrica donde yo trabajaba, ahí había todo. En la misma, eso era como una bodega grande, quedaba el laboratorio, quedaba el almacén donde se almacenaban las materias primas, la zona de empaque, los vendedores en el segundo piso, pues eran como más funcionales, ¿no? Aprovechaban como mejor el campo. Hoy día, pues por las normas de higiene, por muchas cosas, ya las empresas de hoy día son más tecnificadas, ¿no? Ya son con mucho más espacios para los vendedores, espacios para todo tipo de oficinas, para el personal, y los obreros ya hoy día son más clasificados, ¿no? En esa época no, en esa época era más fácil conseguir puestos, que tú llegabas a una empresa y vea, yo vengo a buscar empleo, y le decían, bueno, ¿usted qué sabe hacer? No, pues en el momento no me especializaba en nada, y lo recibían fácil porque le enseñaban en la empresa, bueno, camine que lo voy a poner a hacer esto. Entonces le daban la instrucción y salía un buen trabajador, salían buenos trabajadores. Era muy fácil el trabajo conseguir en esa época. Conseguir trabajo en esa época era muy fácil. Hoy día es muy difícil, porque primero que todo se está clasificando mucho el personal. Ya exigen estudios profesionales, carreras técnicas, ¿sí? Y el que no esté preparado hoy día, pues le queda muy difícil conseguir un trabajo más o menos digno. Yo le hago una pregunta. Usted ahorita nos comentó que antes no se preocupaban por el ahorro de energía. ¿Usted cree que si antes se hubieran preocupado por eso, ahora estuviéramos un poco mejor en materia ambiental? No creo. Lo que pasa es que en esa época las fábricas no trabajaban después de las 8 de la noche.
era como un solo turno nomás. Entonces el ahorro de energía por la noche era muy bueno, era notorio. Empezaban labores a las 6 de la mañana, a veces habían turnos corridos hasta la 1 de la tarde, entrabas a las 6 de la mañana, entonces apagaban motores, apagaban toda esa cosa y no había tanto gasto de energía, ¿no? Era normal. Y las fábricas no trabajaban así muy de noche, no trabajaban casi. Entonces, sí. ¿Usted alguna vez ha puesto como a pensar sobre alguna opción, como alguna actividad que si hubiéramos hecho desde algún principio, no estaríamos pues tan contaminados? Sí, lo que pasa es que pues, la contaminación la debemos prácticamente a los recursos naturales, ¿no? Como es el petróleo, la gasolina, el querosene, los derivados del petróleo. Esos son los que han enrarecido pues nuestra atmósfera y eso ha causado muchas enfermedades, mucha cosa. Y eso ha sido uno de los males modernos. Ese es un mal moderno, pues tanta contaminación, ¿no? La polución. Tú llegas a la casa hoy día y te pasas un Kleenex por la piel recogiendo y te sale negro, como si estuvieras pues cocinando con carbón. ¿Usted cuánto ha visto que ha afectado el cambio climático al país? Desde cuando usted se acuerda. Bueno, sí, porque pongamos Bogotá en la época en que yo estudié en Bogotá, era en el año más o menos 55, 56, Bogotá era muy fría, supremamente fría. Yo creo que una de las cosas que también contribuyó a que las ciudades fueran cogiendo como un calor natural dentro de la misma ciudad fueron las construcciones y los carros también, la polución de los carros, todo eso, el calentamiento pues normal de una ciudad. Entonces todo se empezó a desarrollar pues con urbanizaciones muy grandes, entonces eso aminoraba pues los vientos también y se sentía un poquito más de calor, menos de frío. Entonces eso ha contribuido pues a los cambios normales internos de una ciudad, pongamos como decir Bogotá. Y no, en esa época no se notaba ningún cambio así pues que haya sido notorio, no, así climáticamente no. Pues sí, teníamos el invierno y el veranito, pues nosotros no salimos de esas dos fases pues del tiempo y no más, no habían así como cambios bruscos de temperatura, no había. Saliendo un poco del contexto de energía y lo del cambio climático en los años anteriores, cuénteme qué aspectos tenían las empresas o fábricas que hoy no se tienen. Bueno, en esa época las fábricas, es decir, las fundaban comerciantes adinerados, ¿no? Que eran los que mandaban en las ciudades, entonces creaban una empresa para curtir cueros, creaban una empresa para hacer lácteos y no había tanto requisito higiénico ni había tanta cosa, pues sí había higiene, pues lógicamente, pero no era tan estricto como hoy día, ¿no? Que vos para fabricar un producto tienes que tener un laboratorio. Entonces, si no tienes ese laboratorio, le toca mandar a hacer ese producto en un laboratorio. Porque es que para uno tener un laboratorio, depende del producto que vas a fabricar, tienes que tener por lo menos un laboratorio que valga 5 o 6 mil millones de pesos. Y los grandes empresarios son los hoy día. Es decir, la diferencia es de que hoy día los grandes empresarios se unen para hacer grandes empresas. En la época anterior eran los comerciantes adinerados, pero no se juntaban. Lo hacían individualmente, ya sea con empresas de familia o con un amigo. Entonces decían, hombre, unámonos a este capital y hagamos esto. Entonces crecían las grandes empresas
porque las grandes empresas bogotanas y la mayoría de las grandes empresas de la nación se hicieron con pequeñas empresas, porque es que hay que empezar así. Es decir, hoy día nosotros podemos decir que las fábricas anteriores son unas chichipatas a las de hoy día, y tienen toda la razón, porque es que anteriormente una empresa era más fácil de hacer y todo se vendía, todo se movía más el comercio, se movía más el empleo, se consumía lo que el país producía, se consumía más. Hoy día nos ha afectado mucho el contrabando, productos de otros países. Eso le ha quitado mucho trabajo al colombiano. Y fuera de eso, son productos malos. Digamos, de China viene mucho producto que no sirve para nada, es basura. Entonces, es un problema pues muy delicado, porque eso le quita a la economía, le quita dineros pues para el país, al trabajador le quita la factibilidad de poder trabajar, porque ya son muy cerradas las empresas para recibir a un empleado, ya son medidos. Fuera de eso de la tecnología que están usando las empresas hoy día, los cambios son del cielo a la tierra. Anteriormente no había tanta tecnología, la tecnología era la mano de obra, entonces se empleaba mucha gente para producir cualquier producto. Hoy día no, hoy día con una máquina reemplaza a veces hasta 10 personas. Esa ha sido la diferencia también en el aspecto comercial, aspecto de fábricas. ¿Cuáles eran las características de la empresa donde usted trabajaba? Bueno, nosotros teníamos una empresa, yo trabajaba en la empresa que fabricaba un alimento que se llamaba Alimentos Express. Eso era de unos socios, habían colombianos, cubanos y judíos, ¿sí? Conformaron la empresa, eran más o menos 6 socios los que habían, y se producía ese alimento, se vendía en una caja. Era un alimento muy bueno tanto para los niños como para los adultos, y lo vendían puerta a puerta en esa época, es decir, le tocaban a su casa, vea, venimos de Alimentos Express, a ver si va a dejar el alimentico, y como era un asunto muy bien hecho, un producto muy bien elaborado, con muchas vitaminas, entonces la gente le gustaba, porque se lo daba a los niños y era un gran alimento. Llevaba muy buenas vitaminas y era rico, era con sabor a chocolate, con sabor a fresa, y entonces lo ofrecían en todos los barrios. Eso habían vendedores, digamos, eso era más o menos entre 120 y 150 vendedores en esa época para Bogotá. Entonces se repartían por barrios, habían supervisores, a cada supervisor le daban un número determinado de muchachos y cogían barrios y empezaban, y a los 8 días iban y cobraban. Entonces le abonaban algo cuando dejaban el producto y iban y cobraban, y de esa manera se movía esa empresa, y habían muchas más, ¿no?, en esas empresas, y se movía, porque una empresa que duró casi más o menos 15 años en el mercado, para esa época pues era bastante. Ya tocó cerrarla porque ya los socios empezaron a repartirse en las utilidades, esto y lo otro, y con las nuevas reformas tributarias y todo, ya era muy difícil mantener una planta de empleados tan alta. Eso valía mucho, tocaba pagarle seguro social, prestaciones, todo lo normal, lo laboral, y entonces era costoso mantener una planta de empleados de 150, 120 en una sola parte, porque era en todo el país. Teníamos 21 sucursales en todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno,